Gracias a la Sociedad Cundinamarquesa por la invitación a realizar esta presentación en el día de hoy, que esperamos realmente sea de mucho provecho para todos ustedes. Esperamos que podamos hacerles una ilustración del tema. Esperamos que sea bastante ilustrativa y formativa en la medida de lo posible, porque es una presentación que realmente es corta. Y pues se requiere más tiempo para lograr muchos más objetivos, pero realmente nos sentimos complacidos en poder presentarles a ustedes algunos aspectos muy importantes en cuanto a shock, hipoperfusión e hipoxia tisular, pero especialmente en relación con la reanimación orientada o guiada por metas, que es el tema que va a tener sucesivamente el doctor Luis Ramírez. Me corresponde a mí hacer la introducción al tema y tratar de hacer una ubicación dentro del contexto de lo que es el shock, la hipoperfusión y la hipoxia tisular, para que posteriormente podamos tener una mejor orientación desde el punto de vista de la fisiología en cuanto a la reanimación guiada y orientada por metas. Cuando nosotros hablamos de shock, ha habido varios consensos dentro de los estudiosos del tema en los distintos, a los dos lados del mar, en Europa y Estados Unidos, que son los sitios más juiciosos para la realización de consensos y para la realización y estudio de todos los temas que nos comprometen de una manera vital. Y podemos decir que, definiendo el shock, podríamos hablar que el shock realmente es un síndrome de perfusión inadecuada de los órganos vitales, que cumple con unas características importantes, que son estas que denuncio acá, como son la amenaza de la vida de una forma real, que es un síndrome que se caracteriza por su generalización en el individuo y que además tiene una característica bastante notoria y bastante marcada, que es la falla circulatoria aguda, pero que además, subyacente a esta falla circulatoria aguda, se presenta con un impedimento del uso del oxígeno a nivel celular. Entonces, podemos hablar de este síndrome con estas características, y si quisiéramos hacer una definición en una sola frase de lo que es y de lo que constituye el shock en general, pudiéramos, si queremos, definirlo como falla circulatoria aguda, o pudiéramos definirlo con esta frase en la cual podemos decir que es un síndrome en el cual la circulación no es efectiva, no es capaz de llevar el oxígeno de una manera eficaz a los tejidos, de manera tal que se puede presentar o se presenta siempre una mala perfusión tisular. Y de esa manera, entonces podemos llegar, cuando se abre esa puerta tan terrible como es la puerta del shock, podemos llegar a la disfunción celular y mucho más a esto tan terrible que es la disoxia. Más adelante vamos a tratar de definir y tratar de caracterizar lo que constituye la disoxia, la mala utilización del oxígeno a nivel celular. Podemos hablar, para contextualizar un poco mejor lo que es el shock, la falla circulatoria aguda, este síndrome, podemos hablar que en general se caracteriza o se presenta de acuerdo a 4 mecanismos grandes que los enunciamos acá, como son la disminución de la precarga, que es un primer mecanismo de ocurrencia del shock, la disminución de la contractilidad, un segundo mecanismo, la obstrucción al flujo, un tercer mecanismo, y la disminución del tono vascular. En general, nosotros podemos encasillar o se pueden encajar todos los tipos de shock dentro de cualquiera de estos 4 que nosotros vemos aquí, de esta forma ilustrativa. Hay algunas características importantes que mencionar y que son comunes
a 3 de ellos y que diferencian a uno de ellos, y que es muy importante que nosotros las tengamos presentes porque eso nos va a permitir visualizar las posibles dificultades que tengamos para el manejo, y también nos va a dar herramientas, o podemos visualizar qué herramientas podemos tener para el manejo y para poder sacar ese paciente, ese individuo del shock. Entonces nosotros podemos hablar que este estado de falla circulatoria aguda puede encontrarse asociado a estados de flujo en el cual hay un flujo normal o hiperkinético, y tenemos una característica de esto, es que es la dificultad para el manejo, son los más complejos, y aquí podemos hablar claramente de la sepsis o del shock séptico y el shock anafiláctico, y hay otros que tienen como común denominador el estar asociados a estados de bajo flujo. Allí hablamos del shock que se presenta por disminución de la precarga, claramente es el que se debe a pérdida de fluidos, puede ser un shock hemorrágico o de cualquier otro tipo en el que hay una gran pérdida de fluidos. El shock que se presenta con disminución de la contractilidad, generalmente es debido a infarto miocárdico agudo, cualquiera de las patologías cardíacas que van a ocasionar isquemia, arritmias, infarto o cualquier otra miocardiopatía. El shock obstructivo, en el cual podemos hablar de una forma grande del tromboembolismo pulmonar, neumotoras a tensión y taponamiento cardíaco, y todos ellos tienen como característica importante encontrarse con estados de bajo flujo, asociados a estados de bajo flujo. Para recordar un poquito algo de datos epidemiológicos que nos permiten visualizar la importancia, la gran importancia de esta situación que compromete la vida de los pacientes, a la cual nosotros nos vemos enfrentados con regularidad, podemos recordar que en este estudio, el SOAP-2, que es un estudio europeo, nos habla de la incidencia y la frecuencia de presentación de los distintos tipos de shock. Entonces nosotros podemos revisar acá y encontramos que la mayoría de los pacientes admitidos a UCI, referidos por este estudio, y que pueden corresponder a la generalidad en todo el mundo, son características que podemos llamarlas universales. Corresponde el 62% de los ingresos a shock séptico, es de gran importancia, y ya veíamos en las diapositivas previas que es de los de más difícil manejo, porque el estado de flujo puede ser normal o puede ser un estado de flujo aumentado, y entonces tenemos que manejar ese tipo de shock. La mortalidad asociada al shock séptico está entre el 40 y el 50%, entonces fíjense nosotros cómo debemos mirar qué herramientas tenemos y de qué disponemos para lograr sacar adelante ese paciente. El 17% de los pacientes ingresados admitidos a UCI está referido como de etiología cardiogénica. Pero fíjense que la mortalidad es muchísimo más alta que el del shock séptico, que es más frecuente el ingreso. Y si hablamos del shock hipovolémico, la admisión se encontraba en este reporte en el 16%. Entonces, no solo es la frecuencia de admisión, la incidencia de presentación del tipo de shock, sino la mortalidad asociada, lo que nos llama a nosotros para que estemos mejor preparados en cuanto a lograr un mejor manejo de los pacientes y así tener de una manera óptima un diagnóstico que idealmente debería ser temprano y que nosotros podemos basarlo o realizarlo de acuerdo a 3 pilares importantes, que son la evaluación clínica, la evaluación hemodinámica y la evaluación bioquímica. Fíjense que existen unas características clínicas, una signología clínica que es común a los 4 tipos de shock, bueno, desencadenados por los 4 tipos de mecanismos que ya mencioné,
en los cuales nosotros podemos hablar o mencionar que existen unas características que pueden estar presentes en todos los tipos de shock, como la hipotensión, la taquicardia, la disminución de la diuresis, el estado mental. Cuando no tenemos el paciente bajo anestesia lo podemos evaluar. La peristalsis intestinal, que es una característica que con frecuencia está ausente en todos los tipos de shock, y los trastornos de coagulación. De los marcadores bioquímicos o de la evaluación bioquímica nos hablan dentro de las características comunes de la hiperlactatemia. Y el lactato y la medición del lactato es muy importante cuando nosotros tratamos de definir, de evaluar y de manejar todos los estados de shock. Fíjense que el gasto cardíaco, que es una característica importante, puede no encontrarse elevado o puede encontrarse normal en los pacientes con shock séptico, pero en los otros tipos de shock siempre va a estar reducido. Y hay otras características como la vasoconstricción cutánea, que hay una diferencia entre los distintos tipos de shock, pero especialmente en relación con el shock séptico. Por eso hablábamos que este es el de más difícil diagnóstico y manejo. Entonces, nosotros, subyacente a todo lo que se refiere al diagnóstico temprano, tenemos que hablar, como lo mencionábamos inicialmente, de una mala perfusión tisular. Y no solo queremos hacer el diagnóstico clínico de todo eso que acabamos de ver, sino que quisiéramos saber siempre si realmente existe una gran hipoperfusión tisular en el paciente, y queremos saber, o sea, cómo hacemos el diagnóstico de hipoperfusión tisular. ¿Cómo podemos mirar y cómo podemos saber tempranamente que ese paciente que tenemos para manejar nosotros está presentando una perfusión tisular inadecuada? Podemos mirarlo desde 3 ventanas en las cuales podemos hablar de la piel, la coloración, del riñón, el cerebro, hablamos del estado de conciencia, y también podemos hablar del peristaltismo. Entonces allí tenemos que hacer una evaluación. Entonces clínicamente nosotros sí podemos hacer una determinación de que ese paciente que estamos viendo y que estamos haciéndole el diagnóstico de que se encuentra en shock, además estamos haciéndole el diagnóstico de que tiene una mala perfusión tisular, y podemos basarnos en estas características clínicas mirando estos 3 órganos y estos 4 órganos que son muy importantes y son determinantes para que nosotros podamos hacer un diagnóstico de que hay una mala perfusión tisular o una hipoperfusión tisular. Fíjense que aquí en esto que les menciono de hacer diagnóstico de hipoperfusión tisular, pues no menciono la tensión arterial. Siempre nosotros hemos pensado que la tensión arterial es característica, la hipotensión arterial, de todos los estados de shock, y que si no hay hipotensión arterial, pues nosotros a veces dudamos que haya realmente shock. Si nosotros hablamos que la presión arterial es sencillamente el reflejo de la capacidad del sistema cardiovascular para generar un aporte de oxígeno a los tejidos, entonces podemos hacernos la pregunta si realmente existe shock sin hipotensión, si realmente existe shock con normotensión. Los recientes evaluaciones y consensos nos dicen que sí, y cuando miramos eso nosotros podemos recordar pacientes que han llegado a la sala de cirugía y que están en shock, pero están hablando con nosotros y que están con la tensión normal. Realmente nosotros tenemos que hacer una evaluación muy juiciosa en cuanto a basarnos solamente en la tensión arterial para definir el estado de shock. No podemos basarnos solamente en una signología, sino que tenemos que mirar todo el contexto para poder definir que el paciente está en estado de shock, pero además está en estado de hipoperfusión tisular. Y quiero recordarles, bueno, como nos han definido desde hace ya varios años, que los niveles de tensión arterial sistólica que nos definirían o que marcarían los estados de shock
se encuentran por debajo de 95 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, medias por debajo de 65, o un descenso de 40 milímetros de mercurio en relación con la tensión arterial basal. Pero les acabo de decir, o sea, no es solamente basarnos en la tensión arterial, sino en todo lo que ya hemos venido revisando, y encontramos que existen marcadores de hipoperfusión tisular y que nosotros tenemos que buscarlos, ¿sí? Que podemos encontrarlos y que nos los han definido como la presencia de hiperlactatemia, podemos revisar los niveles de lactato en el paciente, de saturación venosa de oxígeno. El doctor Ramírez nos hablará de saturación venosa central, saturación venosa mixta, saturación venosa medida en la aurícula, y cuál de esas es óptima realmente para lo que nosotros queremos. La diferencia arteriovenosa de oxígeno. Podemos hablar también que existen otros marcadores como estos, que son marcadores tempranos de una gran respuesta inflamatoria exagerada y temprana, pero que no son tan útiles para nosotros en la clínica, que nosotros disponemos de estos, que son los que más debemos utilizar, como los que ya les mencionaba, adicionalmente la extracción de oxígeno, que es muy importante. La diferencia arteriovenosa de CO2 es de la última que estamos hablando, aunque realmente este marcador, más que marcador de hipoperfusión tisular, es un marcador de bajo gasto, es marcador del gasto cardíaco, pero no debemos dejarlo de lado porque nos da una indicación de lo que está pasando en el paciente que está en ese estado de shock. Entonces, nosotros tenemos todos estos marcadores y esos marcadores nos van a indicar qué es lo que está pasando en la célula y si realmente hay un equilibrio entre el aporte, o sea, es decir, las necesidades energéticas de la célula, el aporte y el consumo de oxígeno, que son las necesidades energéticas de la célula, y si hay un equilibrio entre este consumo y este aporte, vamos a tener una extracción de oxígeno como un indicador muy bueno de lo que está pasando en la célula. Si lo tenemos en los valores normales de 25%, pues podemos decir que hay un buen acople entre el DO2, el aporte y el consumo. Y si está por encima de 30, podemos hablar que hay un desacople entre estos dos marcadores de las necesidades energéticas de la célula. Entonces, para nosotros esta relación es supremamente importante porque realmente es lo que va a definir, más allá de la perfusión tisular, lo que puede estar sucediendo en la célula y nos puede estar hablando, en caso de que se presente desacople, de una muerte inminente de la célula, que es lo último a lo que nosotros debemos mirar y hasta donde nosotros debemos llegar con todo lo que hagamos, con la reanimación temprana en el paciente, para tratar de conservar la relación entre el consumo y el aporte. Y esta relación, que la vemos aquí graficada, esta es una gráfica supremamente conocida en la que nos muestra la relación. Este es un trabajo de referencia que no pierde vigencia, el trabajo del doctor Jean-Louis Balsant con el doctor de Backer, en el cual nos hablan del DO2 crítico y nos habla de la relación entre el consumo y el aporte, en la cual el consumo es independiente del aporte, en este caso, o se vuelve dependiente del aporte. Entre menos aporte, hay menor consumo. Y esta es la parte donde hay desacople de la relación consumo y aporte, que es lo que sucede en los estados de shock. Este sería en los estados de shock en los que hay bajo gasto, y esta sería la graficación de los estados de shock en presencia de sepsis, ¿sí? Esto nos dice que en estados de shock séptico hay un mayor desacople de esta relación. Por eso es la dificultad en el manejo de la que se habla siempre.
Entonces, esa relación VO2-DO2 puede tener una dependencia patológica del VO2 en relación con el DO2, y el reflejo que nosotros vemos de esta relación patológica es sencillamente la elevación del lactato. Siempre que encontramos el lactato elevado nos está hablando de esta dependencia patológica. Es decir, nos está hablando de un desacople VO2-DO2 y nos está diciendo que hay un aumento en la extracción de oxígeno, lo cual, fíjense, ya se lo mencionaba, está señalando que puede haber una muerte celular inminente. Podemos ver también, como les mencionaba los otros marcadores, un contenido venoso de oxígeno disminuido y una diferencia arteriovenosa de oxígeno aumentada, y también se puede reflejar en lo que nosotros medimos la saturación venosa de oxígeno disminuida y la presión venosa de oxígeno también disminuida. Entonces, para que recordemos cómo todos esos marcadores nos están señalando lo que está pasando en el shock y lo que está pasando en la célula, porque esto es lo que realmente lo que nosotros queremos saber y que nosotros quisiéramos evitar con todo lo que hagamos. Como les decía, el marcador más grande de la hipoxia tisular es el lactato elevado. Entonces puede haber aumento de la producción o disminución del aclaramiento del lactato, las dos cosas, pero recordemos que el lactato tiene su excreción a nivel hepático y tenemos que tener presente que hay que descartar cualquiera de estas cosas que nos puedan alterar la interpretación de esa hiperlactatemia. En general, en los estados de shock nosotros vamos a tener hiperlactatemia cuando hay desacople VO2-DO2, pero tenemos que acordarnos que en estas situaciones específicas que yo les señalo acá, puede suceder que el lactato esté aumentado por alguna de estas razones y que no sea debido propiamente al shock, o sea, que debemos descartar que esté pasando alguna de estas cosas, como que haya falla hepática. En los estados de sepsis hay que interpretar muy juiciosamente los estados de la hiperlactatemia, cuando hay incremento de la actividad muscular como escalofríos o convulsiones, cuando hiperventilamos el paciente, los pacientes con intoxicación etílica y los pacientes con diabetes mellitus descompensada. Entonces, como les decía, el marcador más grande de el desacople VO2-DO2, que es la medida última que nosotros queremos mirar en los estados de shock, es realmente la expresión de algo que nosotros no quisiéramos ver nunca en el estado de shock, que es la hipoperfusión tisular y la hipoxemia tisular. Los niveles de lactato, el punto de corte del cual nos hablan como el nivel a partir del cual podemos decir que está elevado, es de 2 miliequivalentes por litro, pero fíjense que si tenemos lactatos de 1.5 o más, ya nos está hablando que la mortalidad en ese paciente se va a aumentar. Y nosotros entonces tenemos muchas preguntas para hacernos, ¿sí? ¿Cómo vamos a reanimar ese paciente que está en shock? ¿Cómo vamos a corregir la causa subyacente de ese paciente que está en shock y en hipoperfusión tisular y en hipoxemia? ¿Cuál es la monitoría hemodinámica apropiada? ¿Dónde debemos monitorizar mejor la saturación venosa de oxígeno? ¿En la aurícula? ¿En la vena cava superior? ¿En la vena cava inferior? ¿En dónde la debemos monitorizar mejor? ¿Cuál es la adecuada interpretación de los cambios hemodinámicos y de los índices de oxigenación de los cuales nosotros disponemos? Y realmente debemos conocer también la terapia temprana dirigida por metas, que fue descrita en ese famoso trabajo del 2001 del doctor Rivers, que ahí, bueno, se presentaron dos trabajos, el ERISE y el PROCESS, que no pudieron obtener lo mismo de Rivers, pero bueno, hay algunos comentarios al respecto. Lo que nosotros realmente queremos saber en cuanto al manejo es cómo vamos a hacer para encajar la principal dificultad, que es la utilización del oxígeno en esta célula en la cual hace falta una buena utilización de oxígeno, y que el oxígeno no solo llegue a la célula, sino que sea bien utilizado en esa célula en el paciente en estado de shock. Esas preguntas
nosotros esperamos que el doctor Ramírez las conteste y por eso hasta aquí es mi presentación, que es la introducción realmente a lo que él nos va a presentar, que es la aproximación fisiológica a todo lo que yo les acabo de mencionar y les acabo de narrar.